Hola, buenas tardes a todas. Me presento, soy Juan de Dios Pérez Bruzón, soy fisioterapeuta y experto en el método BODER del linfodrenaje manual. Bueno, estoy aquí gracias a una invitación que me hicieron a través de la Asociación Española de Estética Profesional y la verdad es que estoy muy agradecido que me hayan invitado a participar en este congreso, en el primer Congreso Internacional de Noveles Profesionales de la Estética y en el 15º Congreso de la Escuela Superior de Estética Profesional de España. De verdad que es un orgullo para mí poder participar junto a tantos buenos ponentes. Y bueno, no me quiero enrollar mucho. El tema que me han pedido que trate con vosotros es el tema del linfodrenaje, que es mi especialidad. Bueno, como todos sabéis, el linfodrenaje se lleva enseñando desde hace casi un siglo, ¿vale? Sin embargo, yo a lo largo de mi carrera profesional, tanto como linfodrenajista como profesor, me he dado cuenta de que existen muchos conocimientos que todavía se siguen enseñando igual que hace 80 años. Claro, la ciencia ha avanzado y la técnica también. Los conocimientos de la fisiología y de la anatomía linfática son mucho mejores ahora. Entonces, yo como profesor del método BODER, lo que he intentado hacer es actualizar todos los conocimientos, tanto a nivel anatómico como a nivel fisiológico, de lo que se sabía de la técnica BODER y de lo que se sabía del sistema linfático, ahora ya basado en lo que es la evidencia científica. Por eso os traigo esta charla en el que es el linfodrenaje manual BODER en el siglo XXI, ¿vale? Vamos a romper un poco con mitos, con creencias que se tenían sobre el drenaje linfático y bueno, espero que la conferencia os resulte interesante. Bueno, siempre a mí, alguna vez que otra, me han hecho la referencia de cuando yo ofrezco un drenaje linfático, hay muchas clientas o muchos pacientes que me refieren que le han hecho drenaje y que le ha dolido mucho, ¿vale? Y yo siempre destaco que el drenaje nunca puede producir dolor, ¿de acuerdo? Las propias características del drenaje hace que sea imposible que duela. No utilizamos presión mínima, no utilizamos deslizamiento, no utilizamos fricción, por tanto no vasodilatamos, no enrojecemos, no irritamos, ¿vale? Todo lo que enrojezca, que irrite y tal, es una mala técnica de drenaje linfático o no es un drenaje linfático, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante dejar claro tanto a los pacientes o a los clientes de que aunque se haga un drenaje linfático, nunca puede producir dolor. Yo creo que esta diferencia o este hándicap que diferencia el drenaje con el masaje viene derivado precisamente de eso, de que hay muchos profesionales que denominan a esta técnica como masaje linfático. ¿Vale? Y realmente un masaje no es lo mismo que un drenaje linfático. De hecho, es paradójico que estas dos palabras vayan juntas, porque en una técnica de drenaje jamás vamos a producir amasamiento. Sí es cierto que las dos son técnicas manuales, son terapias manuales, pero el drenaje y el masaje son totalmente distintos, ¿de acuerdo? De hecho, si miramos un poco los componentes de cada una de las técnicas, nos damos cuenta de que el masaje tiene un componente de deslizamiento y un componente de presión, mientras que el drenaje tiene un componente de tracción de la piel y un componente de presión. De hecho, si observamos, vemos que en el masaje podemos modificar estos dos componentes, tanto el de deslizamiento como el de presión, para conseguir las distintas técnicas de masaje. Sin embargo, en el drenaje, el componente de presión es siempre constante. La presión es única y exclusivamente la mano por encima de la piel del paciente. Y ya. No hay apoyo, no hay cargas, no hay necesidad de estar encima de nuestro paciente. De hecho, el único componente que vamos a modificar con nuestra técnica es la tracción de la piel. ¿Y cómo lo vamos a modificar? En función de la necesidad de esa piel de ser traccionada, ¿de acuerdo? Dado que no es lo mismo la tracción que se produce en la piel del abdomen que en la piel de la espalda que en la piel del brazo, ¿de acuerdo? Bien. Otra lucha con la que tengo muchos debates últimamente, ahora que también estoy trabajando con compañeros que se dedican a aparatología y he sido colaborador de un par de marcas de aparatología,
es la creencia de que la presoterapia hace drenaje linfático. Claro, cuando a mí me lo dicen así, yo me vuelvo loco y digo, perdona, ¿cómo? ¿Qué tipo de drenaje linfático hace una presoterapia? Y entonces buscamos el sentido terapéutico, ¿vale? Entonces, ¿cómo buscamos el sentido terapéutico? Lo primero que tenemos que saber es cuáles son las vías de drenaje fisiológicas de nuestro cuerpo, ¿vale? Las vías de drenaje fisiológicas de nuestro cuerpo son la vía sanguínea, la vía linfática y la vía intersticial. Tanto la vía sanguínea como la vía linfática evitan el retorno. ¿Por qué? Porque en sus vasos tienen válvulas que evitan el retorno, ¿vale? Tanto en las venas como en el vaso linfático. La vía intersticial no es más que este líquido en el que están flotando todas las células. Entonces ese líquido pues depende un poco de las condiciones físicas del cuerpo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tenemos esa típica retención de líquidos que la tenemos en los tobillos, pues si ponemos el pie en declive y lo ponemos boca arriba, ese líquido por la gravedad se va a ir moviendo por esta vía intersticial y el fluido va a ir desde la parte más distal a la parte más próxima, ¿de acuerdo? Vale. Tenemos que aprender que estas tres vías de drenaje fisiológico componen lo que se conoce como la microcirculación. La microcirculación es nuestra red capilar, ¿vale? La microcirculación se conoce al conjunto de capilar arterial, capilar venoso y capilar linfático. Aquí tenemos a los tres, ¿vale? Capilar arterial, venoso y linfático. Y el líquido intersticial. Estos cuatro elementos forman lo que se llama la microcirculación. Pero tenemos que distinguir que los capilares venosos y sanguíneos son distintos de los capilares linfáticos. Cuando en nuestro cuerpo se produce un intercambio de fluidos, es decir, un proceso de filtración y un proceso de reabsorción, el proceso de filtración se produce a través del capilar arterial y el de reabsorción a través del capilar arterial y el capilar venoso, ¿de acuerdo? Tanto la filtración como la reabsorción sanguínea se produce por diferencia de presión hidrostática y diferencias de presión oncótica, ¿vale? Fijaros cómo el capilar sanguíneo permite la entrada y salida porque lo que se produce es una pérdida de las membranas del vaso y una apertura de grandes orificios que permiten tanto la entrada como la salida de fluido y de pequeñas moléculas, de pequeño tamaño, ¿vale? ¿Qué diferencia hay con el capilar linfático? El capilar linfático tiene una serie de células que están superpuestas como si fueran tejas y cada célula tiene un filamento que lo conecta al tejido conjuntivo. Bien, para que haya la apertura de estas válvulas necesitamos que haya tracción del tejido conjuntivo. Esa tracción va a tirar de la célula, la va a abrir y va a permitir la entrada tanto de fluido como de moléculas de alto peso, proteínas, grasas, etc. ¿De acuerdo? Vale, pues ¿qué es lo que hace realmente la presoterapia? La presoterapia coge a nuestra microcirculación y la comprime, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace? Genera lo que se llama una presión positiva. Hace que la presión en el medio externo sea mayor que en el medio interno y de esa manera introduce fluido y líquido en el capilar. ¿Pero en qué capilar? En el venoso. En el capilar linfático no introduce absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos células que están superpuestas en forma de teja y encima las comprimo, lo que estoy haciendo es cerrarlas, comprimir el capilar. Para que yo consiga esta apertura necesito que alguien me tire de la piel y al tirar de la piel se produce la apertura de la válvula. Por tanto, no podemos decir que la presoterapia haga drenaje linfático, ¿vale? Con todo esto no quiero asustaros. O sea, yo siempre digo lo mismo, no os asustéis. Sé que casi todas tenéis presoterapia. Os han enseñado a usar la presoterapia. Yo no digo que la presoterapia no mueva fluidos, mueve líquidos y mucho, ¿vale? Pero no a través de la vía linfática. Sí drena líquido, drena por la vía intersticial y por la vía sanguínea, pero no drena linfa, ¿vale? Entonces simplemente dejando ese matiz, simplemente la presoterapia es muy útil y de hecho la presoterapia se podría combinar perfectamente con un drenaje linfático y de esa manera atajaríamos a todas las vías, la vía sanguínea, la intersticial y la linfática posteriormente. Vale. Esto también es algo que se sigue enseñando y es que el protocolo siempre hay que iniciarlo en el cuello. Y yo de esto siempre digo lo mismo, pues ya no hace falta. Antiguamente se hablaba del efecto llamada.
¿vale? El efecto llamada, ¿qué es? Antiguamente se creía que nuestro sistema linfático era un sistema lineal, tiene un principio y un fin, y eso es verdad. Tiene un principio en la red capilar y tiene un fin en los ángulos subclavios, también conocidos como términos, que los tenemos aquí, a ambos lados del cuello, ¿vale? Bien, pero ¿qué es lo que ocurre? Que según se ha ido avanzando la técnica, hemos descubierto que tenemos linfa profunda y linfa superficial, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora mismo también se ha descubierto que la vía linfática profunda sigue una dirección y la vía superficial sigue otra dirección, ¿vale? Son distintas. Pero lo más importante que se ha descubierto son dos cosas. Una, que el sistema linfático tiene contracción autónoma, ¿vale? Tiene una serie de linfoangiones en sus vasos con capacidad contráctil porque tienen capa muscular y que nosotros no influenciamos en la linfa profunda, simplemente trabajamos sobre la linfa superficial, es decir, sobre la red capilar subcutánea. ¿De acuerdo? Esta influencia que hacemos sobre la red capilar subcutánea luego va a influenciar en la linfa profunda. Obviamente, todo está conectado. Si yo estimulo la linfa superficial, tarde o temprano ese estímulo llega también a la linfa profunda. Pero ya ese concepto de vaciaje, de tengo que ir llevando la linfa desde el cuello hacia los tobillos, o sea, tengo que ir vaciando desde el cuello hacia los tobillos, ya se ha quedado obsoleta. Ahora mismo, como sé que yo dreno linfa superficial, mi objetivo terapéutico va a determinar qué uso hago yo de las zonas corporales del sistema linfático que quiero tratar. Es decir, si quiero tratar todo el sistema linfático, que tendría un efecto fisiológico o sistémico, si quiero trabajar solamente una región corporal, como podría ser una pierna o dos piernas o el abdomen, o si quiero hacer solamente un efecto más localizado, más mecánico, un efecto local, o por ejemplo podría ser un esguince de tobillo, ¿vale? Entonces, a partir de que ya se descubre que nosotros solo trabajamos por la vía superficial, ya no hace necesario que para drenar un tobillo tenga que estar 1 hora y media drenando porque tengo que iniciar en cuello, abdomen y tal. Yo puedo drenar perfectamente mi tobillo y mi pie y el tobillo se drena, como por ejemplo un esguince de tobillo, ¿vale? Que yo los utilizo como fisio, lo he utilizado en los edemas postraumáticos de un esguince de tobillo y los resultados son excelentes, ¿de acuerdo? También he utilizado el protocolo completo cuando lo creo necesario porque creo que necesito un efecto más sistémico. Para ello, es importante que el linfodrenajista conozca cuáles son las direcciones de la linfa superficial y no confundirlas con las direcciones de la linfa profunda. Muchas veces en los atlas lo que encontramos es errores de concepto que nos mezclan las direcciones de la linfa superficial con las direcciones de la linfa profunda. Y esto también se desencadena porque durante muchos años se ha enseñado, por ejemplo, de que la cisterna de Beckett es el centro del sistema linfático. La cisterna de Beckett supuestamente es una vesícula interna profunda que se encuentra alojada en el espacio retrocrural, ¿vale? Al lado de lo que sería la aorta y pegada a las vértebras L1, L2 de las lumbares, ¿de acuerdo? Y supuestamente se enseñaba que la cisterna de Beckett era el centro del sistema linfático. Era inevitable estimularla para conseguir un buen efecto del drenaje linfático. Bien, lo gracioso es que Beckett descubrió la cisterna de Beckett famosa en un perro. No la descubrió en el ser humano, como he leído en algunos libros, ¿de acuerdo? De hecho, él encontró esta vesícula en el sistema linfático de un perro porque la linfa de un perro es más viscosa y a la vista del ojo era posible verla, mientras que la del ser humano es más complejo, ¿vale? Luego veremos por qué. Bien, lo gracioso es que se hizo esa definición de la localización de la cisterna de Beckett y si veis esta diapositiva, veis que básicamente las dos definiciones son la misma que yo os he dado al principio, sin embargo, con la particularidad de que aquí es en un caballo y aquí es en un perro, porque esto es un libro de veterinaria, ¿de acuerdo? Entonces, como se ha enseñado desde hace un siglo que la cisterna de Beckett es el centro y tal, realmente cuando yo empiezo a investigar y empiezo a leer esto, digo, ¿pero realmente existe la cisterna de Beckett en humanos? Porque yo hasta el momento no he encontrado referencias, evidencias científicas. Pero sí que existe. De hecho, fijaros, es en el año 2007
cuando yo he encontrado el primer artículo a nivel internacional en el que se hace una descripción de la cisterna de Beckett en seres humanos, 2007, y desde hace más de un siglo se enseña que sí existe, sin saber con certeza si sí o si no. Ahora ya sí lo sabemos. Lo gracioso es que de este estudio se deriva que no todo el mundo la tiene. De los 120 cadáveres que había, la poseían solamente un 83%. Y de este 83%, pues describieron la cisterna de Beckett pues en función de dónde recibían las aferencias linfáticas, que por eso describieron el tipo 1, 2, el 1, 2, 3 y 4, ¿vale? En el que recibía la cisterna de Beckett de distintos troncos lumbares o troncos intestinales. No recibía la linfa de absolutamente el mismo, ese dibujito típico de los dos tubitos que se juntan en uno con el conducto torácico. Es una estructura mucho más compleja. Sin embargo, gracias a este estudio de Lucas, aquí podemos ver dónde está nuestra famosa cisterna de Beckett. Lo que a mí me gusta llamar la atención de esta imagen es, fijaros, el diámetro de lo que sería nuestra aorta y el tamaño de lo que sería nuestra cisterna de Beckett. ¿De acuerdo? Hago referencia mucho a ese tamaño, aquí tenemos otra imagen, ¿vale? Aquí tenéis la cisterna de Beckett con los troncos lumbares y con los troncos intestinales, ¿vale? Y el conducto torácico. Fijaros el tamaño que tiene y la profundidad que tiene. Entonces, cuando yo veo todavía que existen cursos que le dan tanta importancia a la cisterna de Beckett, ¿vale? Me plantea si realmente esa formación se ha actualizado o no se ha actualizado. Porque todavía encuentro yo cursos en los que se dice que lo primero que hay que hacer es estimular a la cisterna de Beckett. Se ve un poco borroso, pero es lo que viene a decir aquí, ¿vale? Entonces, realmente yo cuando me dicen que lo primero que tengo que hacer es estimular la cisterna de Beckett, no entiendo el sentido terapéutico de estimular una estructura que la encontramos en este espacio, el espacio retrocrural. Fijaros, supuestamente con una maniobra suave en la boca del estómago, vamos a hacer un movimiento de tracción o un movimiento de estímulo sobre la cisterna de Beckett. Es decir, vamos a atravesar toda esta zona corporal, ¿vale? Toda esta zona que tenemos aquí, las vísceras, tenemos el estómago, tenemos el hígado, y con un pequeño estímulo, sin presionar demasiado, porque no se puede presionar demasiado, vamos a influir sobre esta cisterna. ¿Realmente tiene un sentido terapéutico hacer esto? Porque realmente la única forma en la que se ha demostrado que se puede estimular a la cisterna de Beckett y al conducto torácico es a través de la respiración. ¿Por qué? Porque atraviesan el hiato diafragmático y sí es cierto que la apertura y el cierre del hiato diafragmático nos permite estimular el ducto torácico y la cisterna de Beckett. Pero la duda que yo me planteo es, ¿realmente es tan importante? Fijaros esa pequeña vesícula en el interior de nuestro organismo, cuando realmente lo que nosotros hacemos es un estímulo de la linfa superficial que es gigantesco, ¿vale? Entonces, realmente yo dudo de la importancia de estimular la cisterna de Beckett. De hecho, he hecho tratamientos en el que ni siquiera me he acercado a la cisterna de Beckett y los resultados han sido evidentemente favorables. Bien, vale. Otra cosa que a mí me volvió un poco loco fue un congreso en el que fui a Perú y me preguntaron esto. Me dijeron, profesor, cuando se acaba el protocolo, ¿cómo se cierran los ganglios? Y claro, cuando a mí me hablaron de cerrar ganglios, yo puse esta cara de locura, como diciendo, ¿de dónde les están sacando a estas chavalas? ¿De dónde les están enseñando que los ganglios se pueden cerrar? Un ganglio es una estación de paso. Su misión es filtrar linfa, es decir, purificar la linfa. Recibe la linfa de lo que serían los vasos aferentes y se impregna todo lo que sería la cápsula o todo lo que sería el interior del ganglio, y durante el tiempo en el que la linfa se encuentra y atraviesa estas tabicaciones que se producen a través de la membrana trabecular, se va purificando en estos senos donde están llenos de linfocitos. Cuando el ganglio está lleno, que nunca se vacía, ¿vale? Siempre está lleno, pero cuando la presión es máxima en el ganglio, sale por los vasos eferentes y continúa su camino hacia la linfa profunda y de ahí al terminus correspondiente. Entonces, ni se abren
ni se cierran ni se estimulan. Son estaciones de paso. Nosotros lo que vamos a estimular son los linfoangiones, es decir, esta porción que existe entre vaso linfático, entre válvula y válvula, que tiene capacidad contráctil. Cuando nosotros estimulamos el capilar linfático, introducimos la linfa en el capilar, el precolector lo conduce al primer linfoangión y por diferencias de presiones, el primer linfoangión se activa. Se abren válvulas, entra la linfa. Esa linfa presiona en lo que son las paredes del linfoangión. Y en las paredes del linfoangión existen una serie de receptores, ¿vale? Varoreceptores que mandan información al sistema nervioso autónomo. Y este sistema nervioso manda la orden de contracción de la musculatura lisa. Se contrae y al contraerse, la linfa pasa desde este linfoangión a este linfoangión. Y así es como funciona nuestro sistema linfático, ¿de acuerdo? De manera fisiológica y de manera autónoma. Fijaros, un corte histológico de lo que sería nuestro ganglio linfático. No hay capa muscular, no existe capacidad contráctil en el ganglio. Entonces, lo máximo que podemos estimular a un ganglio linfático es que al hacerle pasar mucha más linfa, pues lo que conseguimos es que mande más linfocitos a la zona para limpiarla. ¿De acuerdo? Bien, no me quiero enrollar mucho porque ya me estoy pasando de tiempo. El problema que hemos tenido siempre en el método Boder, para ya terminar, para concluir, es que siempre nos han enseñado que debemos de seguir un protocolo estricto y no podemos salirnos del protocolo. Sin embargo, gracias al propio Boder, que lo mismo que en sus cursos nos enseñaban eso de que tenemos que seguir un protocolo, Boder siempre decía que un buen drenaje se consigue cuando una buena mente guía a una buena mano. Con esto, ¿qué os quiero decir? Con esto lo que os quiero decir ya para terminar y para despedirme es que prepararos muy bien, si os apetece aprender el drenaje, prepararos muy bien, hacer cursos en la que os formen bien en anatomía, en fisiología y que podáis vosotros elaborar vuestro propio protocolo y que podáis investigar. De hecho, yo siempre en mis cursos termino con esta diapositiva de Ortega y Gasset. ¿Vale? A mí me gusta no solamente enseñar el drenaje linfático, sino también me gusta enseñaros a dudar de lo que yo os he enseñado, a que investiguéis, a que busquéis información si tenéis alguna duda, ¿vale? Y a que avancéis por vuestra propia cuenta. Bueno, no me enrollo más, me he pasado 2 minutitos, espero que no me corten el vídeo. Y nada, ha sido de verdad un placer tener esta pequeña participación en este congreso online. Espero que os haya resultado interesante la duda. Os dejo mi contacto aquí en la pantallita por si os surgieran dudas o quisierais ampliar información sobre el drenaje linfático, sobre el sistema linfático. Y nada, me despido ya. Pues un abrazo enorme y un saludo desde los Madriles.